y le damos la más cordial bienvenida a nuestros oyentes. Gracias por conectarse, gracias por estar con nosotros. Hoy nosotros tenemos 1 hora y media de diálogo donde queremos conversar sobre un tema que yo creo que a todos nos corresponde hablar, dialogar, profundizar sobre este mismo tema. Así que el tema que tenemos hoy es cómo poner límites en el hogar. Hemos traído un invitado desde lejos que se ha preparado durante estos días para conversar de eso. Luego lo vamos a anunciar y luego lo vamos a presentar. Recordarte que puedes acompañarnos por Facebook Live bajo Consejería Radio ZP30. También pasarte el número de consejería de la radio, que es el 0984 77 7707. Usted puede comunicarse ahí, puede escribir un mensaje, puede llamar, puede solicitar un turno, puede compartir por mensaje de lo que estás pasando. Es un número de teléfono confidencial. Las diferentes plataformas que hoy permiten volver a escuchar o escuchar Caminamos Contigo, que es el Spotify, que es la app de la radio. Inclusive todavía seguimos enviando el audio cada semana. La gente pide luego por el audio, por WhatsApp lo enviamos. O también la repetición del programa se hace los domingos a la noche a partir de las 20 horas. Gracias por estar con nosotros. Desde aquí un abrazo fuerte. Dios bendiga tu vida, Dios bendiga tu familia. Dios esté ahí contigo. Dios bendiga tu hacer en el diario vivir. No sé desde aquí lo que estás pasando, pero de seguro Dios lo sabe. Entonces, sea la situación que estés pasando, confía en Él. Si hay mucho que agradecer, agradece a Él. Y si hay algo que pedir, si hay algo que acecha tu vida, que golpea tu vida, que te deja triste, estás por un mal momento, confía en Él. Y si hay necesidad de conversar con alguien, no lo intentes llevar solo, porque es necesario compartir con las personas de nuestras cargas, de nuestras luchas, de nuestras preocupaciones en el cotidiano vivir. Mañana puede ser un día mucho mejor. Depende de cada uno de nosotros, depende del paso de fe que demos. Cuando hablamos sobre cómo poner límites en el hogar, justamente el compañero Mario estaba aquí esta mañana orando con nosotros y en la oración ha dicho, muchos padres están en el camino correcto, están poniendo de su parte, y tal vez el programa de hoy sea una afirmación para estos padres. Otros están expectantes y dicen, yo quiero saber, yo quiero aprender, porque tengo hijos, o soy joven, soy adolescente y quiero casarme, quiero formar una familia. O tal vez el que es anciano, es abuelo o abuela, dice, quiero escuchar, de repente hay algo que yo no lo hice bien y necesito pedir perdón a mis hijos, necesito pedir perdón, soltar eso y bendecirlos. Así que, gentes, Enrique, muy buenos días. Buenos días, Ederson. Un gusto de compartir este tema tan actual, que siempre es actual, un tema, pero es un tema muy desafiante. Y para mí también, sabiendo que vamos a tener oyentes, o sea, tenemos oyentes de los cuales debería aprender mucho, que han tenido una buena experiencia y otros tal vez, como ya estabas diciendo, quieren aprender, pero yo no me considero un experto en ese tema. Simplemente he aprendido en el camino lo que he aprendido y sé que voy a aprender hasta el último día que hay en la tierra. ¿Cuántos hijos tienes? Tenemos 4 nenas, chicas. Ya no quieren que se le llamen nenas porque ya fueron nenas, ya son mujeres adultas, chicas, y Dios nos ha bendecido con 4 criaturas. Y siempre he dicho que no me ha tocado, no tuve el privilegio de educar a un varón en mi familia, pero sí hemos tenido privilegios en la iglesia, con otras familias. Muchas veces hubo varones donde pude aprender también, que es algo distinto, ¿verdad? Esas hijas todas son mayor de edad. ¿Y cómo están ellas hoy? Están muy bien. Yo les pregunté en esos días, le dije el tema que voy a hablar, y yo sé que están prendiditas por la radio, y por eso es un desafío más grande todavía, porque me van a escuchar y van a ver, esto fue así, no fue así. Y
le pregunté a una de ellas cuáles son los errores que hemos cometido en Mm. nuestra familia Mm. en cuanto a la educación. Y me dijo, ¿y qué te parece, papá? ¿Cómo salimos? Dijo. Mm. No me respondió de otra forma, Mira un solamente poco. me dijo, me parece que salimos bien. Wow. Wow. Pero eso no significa que no hubo errores. ¿Verdad? Claro, claro, claro. Todas están en el camino del Señor. Todas están en el camino del Señor. Una está en Estados Unidos, pero con la tecnología también hoy puede escuchar. Ujú. Otra está en Bolivia, otra está en Asunción y otra aquí en Loma Plata. ¿Verdad? Wow, wow. Gracias, Enrique, por predisponerte en hablar sobre ese tema. Realmente es un tema que cuando uno tiene tal vez hijos pequeños o no lo tiene es fácil de hablar. Cuando uno tiene hijos a la edad de dos de mis hijas, que es adolescencia y pasando, ya te empezás a preguntar y dudar de mucho de lo que estás viviendo y haciendo, ¿verdad? Yo sé que, hablando de mi caso, creo que estoy en lo correcto y como dijiste, también cometiendo mis errores, o nosotros como padres, pero no es tan fácil de hablar de este tema. Pero antes de entrar, ayer fue un día especial para ti, ¿no? Sí, muy especial. Cumplí un año más aquí en la tierra, un año menos aquí en la tierra, como Ujú. algunos lo dicen, Así es. o un año más cerca del cielo. Ajá. Así que fue un evento, me hicieron una sorpresa. ¿En serio? Sí, increíble, la familia es así, en nuestra familia esto sucede. Yo invitando a otro para la noche me di cuenta que cometí un error porque tenía que haber preguntado si la noche estaba libre. Ajá. Y finalmente solamente me dijeron que entre en el auto y me van a llevar. Ajá. Y terminamos aquí en la churrasquería acá en Filadelfia y con Mira, otros parientes que ya estaban esperando ahí. Así mira. que era una sorpresa. Cuando pasamos Loma Plata, yo no hice ninguna pregunta en el camino Ajá. porque ni siquiera tenía el volante. Ujú. Entonces tuve que obedecer y Ujú. fue una muy buena sorpresa. Qué lindo. Felicidades, Gracias. felicidades. Entonces lo pasaste bien. Entonces estuviste festejando cerca de mi casa, ¿no? Sí, por eso te Sí. mandé una foto en el grupo. Porque Eso. Yo sentí el olor del asado que venía así, el aroma agradable, ¿no? Si Sí. hablamos de poner límites en el hogar, ¿con qué empezamos? Estuve pensando mucho, de repente la gente piensa, bueno, límites suena algo fuerte, algo negativo para Ujú. muchos incluso. Sin embargo, para mí límites es todo lo contrario. Ujú. Cuando hablamos de límites en el hogar es algo muy positivo. Ujú. Si pensamos en la palabra de Dios, y quiero comenzar con eso, Adán y Eva estaban ya en el huerto de Edén, comenzando ahí la vida. Dios dijo, todo lo que ven ustedes, esa hermosura, me imagino cómo habrá sido esos árboles, esas flores, todo lo que había, tienen la libertad, pueden hacer todo lo que quieran aquí, coman de lo que quieran, pero hay un árbol en el medio del huerto, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal. De ese árbol pido que no coman de él, ni lo toquen. ¿Qué hicieron? Justamente eso hicieron. Entonces, Dios ya puso límites a la primera pareja estando en el huerto. Y cuando hablamos de límites, alguien lo dijo así, son normas relacionadas en la organización de la casa. Como cualquier empresa, hasta que cuando hay 2 o 3 personas conviviendo juntos, ya hay límites, hay reglas. Se tiene que definir cómo vivir, qué se hace, qué no se hace. Por ejemplo, cuando a mí me contrataron aquí en la radio, nunca me olvido de esa llamada telefónica con el director. Me dijo el horario de llegar, me dijo la hora de salir, me dijo el salario, me dijo también que tendría que dormir muchas veces bajo el cielo, así en camping, y todo eso. Y bueno, y siempre preguntaba, ¿estás con eso? ¿Estás con eso? ¿Vas a poder? Y yo sabía que si yo iba a decir no puedo con eso, no iba a estar hoy aquí, ¿verdad? Ahora, si por ejemplo decidimos de repente acá en la radio, bueno, yo llego a las 8, otro dice, bueno, yo a las 9, yo salgo a las 4, o sea, cada uno hace lo que quiere, va a ser un caos. Entonces no va a funcionar la empresa. De la misma forma es en la familia.
cuando el niño, el tema es que el niño nace sin límites. El niño nace sin saber cómo vivir. Entonces, poner límites en el hogar es formar el carácter de nuestros hijos, formar su identidad incluso, y crear orden en la familia, para que haya una convivencia tanto entre los padres, entre los hijos. Y es algo lindo, es algo muy lindo poner límites en el hogar. Podríamos llamarlos también normas, que va en lo mismo. Alguien lo dijo así y me gustó esa definición. Dice, los límites son necesarias para educar a los hijos y guiarles en el camino de la vida, acerca de lo que está bien y de lo que está mal. O sea, el chico no sabe lo que está bien y lo que está mal. Además, a través de los límites entienden cómo deben comportarse y relacionarse sanamente con las otras personas cuando salen de casa. ¿Para qué? Para vivir feliz. O sea, cuando hablamos de límites, poner límites en el hogar, queremos la felicidad de nuestro hijo. Muchas veces se entiende eso de que cuando le permito todo, ahí le hago feliz. Es lo contrario. El niño necesita límites para ser feliz. Yo digo, con mis hijos en casa, siempre conversamos como familia y digo, este es el camino por el cual nosotros queremos caminar. Y no está permitido desviar a la izquierda, ni a la derecha, ni retroceder, sino que vamos hacia adelante, ¿no? Y cuando nos desviamos, nos llamamos la atención del uno del otro, porque es el camino por el cual nosotros hemos decidido caminar. Sí, yo estuve relacionando un poco eso con la calle, con la ruta. Por ejemplo, si yo quiero un registro para manejar, me van a enseñar lo que significa un letrero de pare, lo que significa el semáforo cuando está en rojo, cuando está en amarillo, cuando está en verde, lo que significa cuando hay líneas pintadas en amarillo, hay una línea que es y cuando hay dos que es. Entonces, si yo subo a la ruta, yo sé perfectamente que todas estas señales, lo que están ahí, no están para limitarme a mí, sino es para mi vida. Es para que yo viva bien, para que yo llegue también donde quiero llegar. No están ahí solamente para torturarnos, para hacernos mal, sino están ahí para que yo pueda convivir en ese tráfico y para que yo pueda llegar sano en el lugar donde quiero llegar. Totalmente. Entonces yo sé bien cuando hay un letrero que dice cuidado, es para bajar la velocidad. Pero cuando yo veo el letrero pare, eso no es para bajar la velocidad, eso es para parar. Porque hay peligro más grande. Hay peligro que alguien te cruce ahí, ¿verdad? Eso es como el manual de vida que es la Biblia. Todo lo que está en la Biblia, algunos creen que Dios lo necesita. Dios no lo necesita, es nosotros los que necesitamos. Entonces lo mismo es con nuestros hijos, ¿verdad? O sea, Dios como padres nos dio la responsabilidad de ejecutar los principios, los valores, la educación, que es mantenernos en este camino correcto con nuestros hijos. Entonces, en un momento yo entiendo que los hijos van a entender, ok, eso es para nuestro bien, nos están formando. ¿Podríamos conversar un poco y justificar por qué necesitamos poner límites a los hijos en el hogar? Sí, cuando hablamos del por qué, alguien dijo que el hijo nace sin saber lo que está bien y lo que está mal. Entonces, si no ponemos límites al hijo, al niño, entonces él lo va a traspasar, o sea, él no sabe que es un límite, va a traspasar y lo va a hacer para su mal. Por eso, cuando hablamos de cómo aplicar eso, en primer lugar, los padres debemos tener una firmeza. La firmeza de los padres es fundamental, de que cuando la Biblia lo llama incluso cuando ustedes digan sí, que sea sí, y cuando digan no, que sea no. Todo lo demás, lo que es gris, eso viene del mal. O sea, tiene que haber una firmeza de parte de los padres
esto no significa que de repente no vamos a cambiar algo. O sea, de repente me doy cuenta, aquí fui muy duro, se puede cambiar, pero se explica a la criatura. Pero en síntesis, yo tengo que estar muy claro de lo que quiero. Totalmente, totalmente. Ahora, ¿cómo aplicamos esto realmente? En primer lugar, los límites deben ser claras y simples. Una norma que podemos llevar al límite o norma tiene que decir lo siguiente. En primer lugar, ¿qué tiene que hacer el chico? ¿Qué tiene que hacer la criatura? Por ejemplo, en casa nos levantamos a las 6 de la mañana, y porque hay hora de clase, porque se tiene que preparar, hay una hora. Entonces el niño sabe perfectamente la hora es 6 y no es 6:05, no es 6:10, no es que hay algunos que ponen su despertador para las 5:30 y a cada minuto algo más que suena. Esa es una forma de despertar para algunos, ¿verdad? Especialmente adolescentes. Pero la hora de levantar es a las 6. Yo solía hacer en nuestra casa, cuando era la hora de levantar, prender la luz en el dormitorio cuando eran chiquititos, ¿verdad? Prender la luz y chicas, es hora de levantar, y nunca tuvimos problema realmente con eso, porque ellos sabían, bueno, ya se prendió la luz y ya no era ponerse la frazada encima otra vez, que es una tentación, ¿verdad? Sino se dijo levantar, y entonces es hora de levantar. Entonces tenemos que saber qué hacer, tiene que ser muy, muy claro. También ahí es importante saber cuándo hacerlo. Por ejemplo, conozco una familia que tenían una hora toda la semana, se levantaban a las 6 los hijos, y el viernes era día de limpieza, y el sábado ellos podían levantarse a la hora lo que les daba la gana. Entonces era una fiesta siempre los sábados, pero previamente tenían que limpiar bien la casa. El viernes era limpieza. También la hora de acostarse, el viernes no había exigencia tanto. Entonces el chico tiene que saber, bueno, hoy es lunes, hoy eso no funciona. Hoy mañana hay clase, mañana hay actividad. Entonces tienen que saber cómo, cuándo hacerlo. Tercer lugar, ¿quién? Cuando yo digo a una de las criaturas que venga, que haga tal cosa, que haga esto, aquello, la criatura tiene que ser identificada. O sea, y ahí quiero entrar en un concepto, Emerson, que, no sé, muchos padres tal vez no piensan. Lo llaman a su hijo o a su hija mi amor. Entonces, vení mi amor. Bueno, pero hay 2 o 3. Todos son sus amores. Entonces, ¿a quién se refiere? O yo este concepto, y siempre lo he hecho en las charlas, este concepto de llamarlo a la criatura por cualquier cosa, mi amor, y especialmente cuando se le quiere corregir, no funciona. No debería ser. Dios nos ha dado esa inteligencia de dar nombres a los hijos. Y cuando nosotros llamamos a uno de nuestros hijos, necesitamos llamarlo por su nombre. Eso no es porque no es mi amor, no es porque yo no le amo. Mi amor yo puedo decir a mi pareja, pero cuando yo digo mi amor a mi hijo, a mi hija, estoy prácticamente quitándome la autoridad. Porque ¿cómo le voy a decir algo duro, firme, si le digo mi amor? Mejor decir su nombre. Me dijo un papá que cuando le hablé de eso, me dijo su esposa, bueno, mi marido cuando, por ejemplo, se llama Juan Pedro, entonces él dice normalmente Juan, pero cuando es serio dice Juan Pedro, y incluso el apellido, ¿verdad? Sí. Entonces el chico sabe perfectamente eso. No se refiere a mi hermano, no se refiere a mi hermana, ni a otro, ni al vecino, sino ese soy yo, ¿verdad? Entonces ahí estamos también, por otro lado, formando una identidad de la criatura. Totalmente. Identidad porque le llamamos por su nombre, y la criatura sabe perfectamente, ese es mi nombre, a mí se me está hablando, a mí se me quiere decir, y no tengo que mirar a quién está hablando, papá o mamá. Entonces, ese tema de llamarlo
mi amor a la criatura en nuestro hogar nunca existió, pero nuestros hijos nunca han dicho que no le queremos porque no usamos ese término, ¿verdad? Por eso yo tampoco voy a criticar a nadie que lo haga, que lo hace. Si lo quiere hacer, lo hace, pero si queremos ejercer autoridad en nuestra casa, es mejor evitarlo, demostrar nuestro amor a nuestros hijos siempre, pero de otra forma, no con esa expresión, mi amor. O decirle que los amamos en sus momentos, Sí, ¿verdad? totalmente. O de repente le queremos acariciar, le elogiamos, decimos mi amor, ¿verdad? Pero cuando yo le quiero indicar con firmeza algo, entonces no funciona. Tiene que ser por su nombre. Tiene que ser por su nombre. Correcto. Porque ahí estamos usando, o sea, enseñándole su identidad. Ahora también lo que es importante cuando hablamos de límites, de normas, cómo hacerlo. Mi hijo o mi hija tiene que saber perfectamente qué estoy pidiendo. Por ejemplo, hagan su cama a la mañana al levantarse. Eso no es hacer así nomás. Los hijos tienen que saber perfectamente cómo tienen que hacer su cama, cómo tienen que limpiar su cuarto, dónde tienen que guardar sus materiales de colegio, de escuela, que esto no se tira en cualquier parte. Y tiene que haber una clara indicación. Esto tiene su lugar. Muchas veces he escuchado a mi esposa, ¿dónde tiene el lugar tu cuaderno? ¿Dónde tiene que estar? Allá, sí. Saben los chicos. Los chicos tienen que saber cómo hacerlo. Y por último, que vamos a hablar más adelante sí o sí, es qué pasa si ellos no lo cumplan. Ellos tienen que saber que hay consecuencias. Si le hemos dicho, si le hemos pedido y muchas cosas ellos tienen que saberlo por sí solos porque ya se les enseñó, no lo hacen, sí o sí hay consecuencias. Y esas consecuencias es importante que nosotros con los hijos lo explicamos antes siempre, ¿no? Deben estar totalmente aclaradas, delimitadas, y los chicos tienen que saber cuál es la consecuencia. Y si queremos cambiar de repente la consecuencia, expliquemos a la criatura. Bueno, esto, para dar un ejemplo, una mamá, ella tenía la costumbre, sus hijos querían demasiado el postre. Esto era sobre todo, ¿verdad? El postre sí o sí. Y el postre normalmente era yogurt o con alguna ensalada de fruta, lo que sea. Entonces, el castigo era si ellos en la mesa algo no querían comer, cuando estaban, no, eso no quiero, eso no me gusta, estaban rebeldes en cuanto a la comida. Entonces el postre era que la mamá le iba a dar su yogur, o el papá, solamente 3 cucharas y punto. Y ellos no podían comer el resto. Pero uno de sus hijos le empezó a gustar eso. Se alegró cuando pudo poner sus manitos y mamá estaba dándole de comer. Entonces no funcionó para los otros, era un fuerte castigo, pero para la otra no. Entonces hay que buscar siempre, en este caso hay que cambiar la consecuencia, porque no le hace más nada, le favorece incluso, ¿verdad? Es importante, Enrique, que los hijos, cuando hablamos de consecuencias, sepan de que no es que nosotros como padres, ahora porque estamos enojados, ahora porque queremos el mal para ellos, le estamos aplicando una consecuencia. Que ellos a medida que van creciendo sepan de que Dios nos puso a nosotros y a ellos en este universo, en este mundo, con la capacidad de elegir. Y nuestras elecciones, nuestras decisiones tienen consecuencia. Y yo soy responsable, en este caso el hijo es responsable de su decisión, ¿sí? Si tomó una decisión equivocada, que no va de acuerdo a lo conversado, entonces la consecuencia viene en base a lo que ha elegido, ¿sí? Totalmente. Me gusta mucho los cursillos y las enseñanzas de Craig Hill cuando habla de eso, de que de esta manera nosotros, en vez de maldecir con palabras, con actitudes, con mucha rabia o con agresión, podemos bendecir y decir, mira, tú has elegido, la decisión que tomaste es una decisión equivocada. Entonces, por tanto, eso amerita tal consecuencia. Yo te amo, yo te quiero, yo te aprecio, tú eres mi hijo, tú eres mi hija, pero como papá tendré que aplicarte esta consecuencia por una mala decisión tuya, ¿no?
Sí, y cuando el hijo lo sabía de antemano, la consecuencia, entonces más le va a enseñar. Sí, Porque, total. y yo creo que los hijos, de repente hay momentos, especialmente cuando son adolescentes, no lo ven tanto así, pero cuando son grandes ellos agradecen y van a agradecer a sus padres cuando tuvieron padres firmes. Totalmente. Ahora debemos entender, Ederson, que nosotros venimos de una generación eh, anterior. Por ejemplo, mis padres, cuando ellos crecieron, era todo garrote. Cuando hoy día mis padres cuentan, bueno, mi papá ya está con el Señor, pero mi mamá hasta hoy se acuerda y suele hablar de eso, de que él muchas veces recibieron castigos físicos injustos, que no eran su culpa, era su hermano, era otro, y exageradamente, ¿verdad? Hasta que se le tuvo que curar después por las heridas que le causaron, que el papá le causó. O sea, venimos de esta generación. Nuestra generación, donde yo crecí, ya era un poco más suave, vamos a decir. Ya tenés menos marca entonces. Sí, yo tengo menos marca, pero sí tengo. Pero cuando hoy pienso de vuelta, mis padres creo que hicieron lo mejor, lo que sabían hacer. Claro. Pero realmente no me hizo daño. No Ujú. me hizo, yo no puedo decir que, bueno, estoy amargado por eso, porque pero mis padres, y ese es justamente el tema. La gente pregunta, ¿y dónde hay cursillos? ¿Cómo podemos Sí, aprender? Uno se prepara para ser ingeniero, no sé, sí, años y sí, años, para una profesión que va a ejercer 30 años, 35 años. Pero, ¿dónde nos preparamos para educar a nuestros hijos? sí, La mayoría de nosotros lo hacemos de nuestra experiencia, lo que sí. hemos pasado, y por eso está muchas veces el tema de que yo recibí muchos palizas y mis hijos no van a hacer, ellos Mm. no van a sufrir, entonces se vuelca al otro lado. O Se yo vuelve, pasé muchas necesidades y a mis hijos no voy a permitir que pasen. sí, Y le doy demasiado. sí, porque yo hasta sufrí hambre. Sí, Entonces, mis hijos, ahora estamos en una época mucho mejor, así que mis hijos no van a pasar lo que yo pasé y yo ya les doy una casa, les doy todo fácil. peligroso eso. Peligrosísimo es. Entonces, eh, estamos criando ahí hijos que después, al final, van a sufrir ellos Sí, por eso. sí, totalmente. Te propongo, Enrique, te propongo esta canción, al oyente también, y luego volvemos para seguir conversando. Nuestra selección musical aquí lo hacemos también en equipo, Enrique, ¿verdad? Entonces, aquí luego viene otra sugerencia de Mario Enz, esta buena sugerencia de Ruth. Todo va a estar bien. Eso fue un poco más movido, ¿no? A veces en casa nosotros también cuando tenemos hijos adolescentes tenemos que mover el cuerpito con ellos, ¿verdad? Al ritmo de una canción. ¿Lo has hecho vos? Sí, Sí, seguro, como quería ver yo. y te voy a mostrar un video. Ok. Ah, sí, ustedes inclusive en los viajes aquí andan haciendo algunos bailes por ahí entre compañeros, ¿no? Sí, nos volvimos, parece que Famosos ya. famosos ahí. Vamos a publicar ese video en la página de la radio, ¿no? Hay que Sí, ponerle un poco de ritmo, hay que ponerle pasión, hay que ponerle ánimo y las canciones ayudan para eso. Todo va a estar bien, hemos escuchado. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede, Enrique, si no hay límites? cuando no ponemos límites, podríamos llamarlo en una palabra, sucede un caos. O sea, realmente cuando no hay límites, nosotros como padres vamos a saber que esto no funciona. O sea, que realmente un hogar donde no hay límites es un hogar que no funciona. Hablamos muchas veces del hogar disfuncional, que no funciona. Entonces esto ocurre justamente cuando no hay límites. Mm, mm. Eh, quiero compartir ahí una historia que leí hace poco. Realmente me dolió la historia, pero vale para esta pregunta. Ok. Una chica que tenía sus dos amigas, habían salido, ya eran algo de adolescente para arriba, ya una juventud. Salen a la fiesta y de repente una de ellas dice, yo tengo que irme. ¿Y por qué? Le dice la otra.
y en nuestra casa a las 10 estamos en casa. ¿Por qué? Y la otra dice, sí, pero en nuestra casa a las 11. Pero, y la tercera, de la cual quiero hablar, ella nunca había escuchado eso. Ella dijo, en nuestra casa esto no se habla. O sea, a mí nunca me dijo papá ni mamá que tengo que llegar a tal hora. Es más, cuando yo llego a casa, ellos no se dan cuenta, no me saludan. Nosotros no nos saludamos en la familia. Es algo frío. Entonces esta chica dijo, bueno, pero yo voy a probar un poco eso, si realmente si en nuestra casa hay también límites. Entonces estas dos chicas cumplieron su horario y llegaron a su casa y ella quedó. Ella quedó en la calle, no se fue en su casa, hasta la madrugada, y después llegó a su casa. Bueno, sus padres tranquilamente durmiendo, no se acordaron, o sea, no se dieron cuenta que ella llegó. Y ella pensó que en el desayuno le iban a preguntar, ¿qué hora llegaste anoche? Pero nada, cada uno con su ocupación, al trabajo, y terminó. Entonces ella dijo, pero eso no puede ser. Entonces ella, la próxima vez, cuando hicieron la salida, ella se quedó toda la noche en la casa de su amiga. No avisó nada en casa, se quedó y el día siguiente, a la media mañana, se fue en su casa. Cuando ella llegó en su casa, los padres ocupados de nuevo con algo, con su trabajo, ni siquiera le saludaron, ni preguntaron dónde estuvo, como si no era su hijo, como si no le interesó. Y esta mujer se sintió tan rechazada de su casa porque ella quería que se le diga también a tal hora, que se le ponga límite. Entonces ella empezó una batalla dura consigo mismo, no sabía quién era, no sabía de qué hogar era, para ella hogar no tenía mucho concepto. Entonces un día le encuentran, un día ya no vino más, entonces alguien le encuentra tirado en el río, se había suicidado, pero había dejado una carta atrás y había dicho que nadie me quiere, nadie se preocupa por mí y en mi casa, y por eso no tengo nada que perder acá en la tierra y voy a terminar mi vida. Entonces es un tema muy drástico de este caso, pero lo que quiero hablar un poco de eso es que cuando nosotros ponemos límites, nosotros hacemos un bien a la criatura. Nosotros no estamos castigando a la criatura, no estamos dando a entender a la criatura que nosotros no le queremos, sino al contrario, nosotros estamos haciendo un bien a la criatura que está en nuestro hogar. Esa criatura quiere ser respetada, pero quiere los límites. Es como una demostración de amor, una demostración de afirmación, de pertenencia, cuando los hijos se encuentran en el hogar que nosotros ponemos límites, ¿no? Así mismo es. Y yo quiero volver un poco a la pregunta que habíamos hecho hace rato. ¿Por qué es necesario poner límites? Estuve mirando esta parte que dice Dios en cuanto a eso. En Proverbios 22:15 dice, el corazón del muchacho está lleno de necedad, pero la disciplina física la alejará de él. Que ya habíamos hablado un poco de eso, de que la criatura nace en pecado, nace en carne, y incluso la Biblia habla de que llegamos a un momento hasta hay castigo físico, que vamos a hablar un poco más tarde, pero que la disciplina o las reglas o los límites son necesarios para que ésta se forma. Y es tan interesante lo que Dios habló a su pueblo de Israel. Por ejemplo, en Deuteronomio 6, 5 al 9, ahí cuando el pueblo de Israel iba a entrar en el país prometido, él está enseñando, están dando los 10 mandamientos, está dando muchas más reglas, muchos más límites a su pueblo. Y lo interesante es lo que dice al final en este texto. Dice, primero habla a los padres. Todo eso lo que yo les he dicho hoy deben estar sobre su corazón. Dice, y amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, tus fuerzas, y con todas tus fuerzas. Entonces, pero dice al final,
Y estas cosas, estas palabras, Ujú. repetirás a tus hijos. Ujú. Y es interesante cómo parece que una exageración. Dice, estando en tu casa, andando por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, escríbalos en tiras, póngalos por tu mano como señal, Mm. en tu frente como señal, y escríbalos incluso en las paredes, en los Ujú. postes de la casa. O sea, lo que está, no hay escapatoria, ¿verdad? Ujú. Los chicos tienen que aprender esas reglas de dónde se levantan, dónde se acuestan, tienen que estar. Pero antes de eso dice, deben estar sobre tu corazón. ¿Qué Ujú. significa eso? Que los padres debemos cumplirlo primero Ujú. y debemos saberlo, debemos memorizarlo. Ujú. Entonces, ¿qué sucede cuando esto no pasa, cuando no hay límites? Cuando nosotros tenemos un chico y no le ponemos límites, este chico es muy probable que va a tener sus límites en la calle, lo va a chocar en la calle, va a tener límites en su grupo de la escuela, y eso es lo que va a doler mucho a los padres. Porque cuántas veces los profesores están llamando a los padres, y yo creo que muchas veces es porque el chico en su casa no aprendió límites, llega a la escuela y hay reglas, hay hora de levantarse, hay hora de sentar, hay hora de quieto, hay hora de escuchar. Entonces, como en casa tuvo toda la libertad y ahora está en la escuela y choca con esos límites. Si lo aprendió en casa, mucho menos problema para la profesora o el profesor, ¿verdad? Después tiene su grupo de amigos. Si no aprendió límites en su casa, ahí sí le van a enseñar y le puede costar duro, Ujú. le puede costar caro. Y muchos de esos chicos después son frustrados porque ya son grandecitos y ahora que les están chocando con los límites en la escuela, en el colegio, en los grupos de amigos, en su trabajo, entonces se sienten frustrados y muchos se vuelven alcohólicos, drogadictos, después rebeldes, porque no se le enseñó en casa, Ujú. no se le puso límites cuando eran chicos. Ujú. Y se compara muchas veces esto con un árbol. Yo puedo plantar un árbol y cuando es chico yo fácilmente le doblo a la derecha, a la izquierda, donde quiero, o le voy a podar, no le hace nada. Pero ¿qué es cuando el árbol ya creció y creció torcido y yo quiero todavía darle la vuelta? No se puede. No. Por eso me hace recordar eso que un consejero familiar contó una vez una historia. Dijo que él había dado una charla sobre, incluso había hablado del castigo físico, y apenas en casa él recibe una llamada de una mamá desesperada. Dice la mamá, no funciona lo que nos enseñaste. ¿Y qué? Y yo pegué a mi hija y ya salió de casa y yo no sé dónde mamá está, ni vuelve, no atiende su teléfono, no sé dónde está, se escapó. Entonces él dice, ¿y cuántos años tiene? Y 13 años. ¿Y cuántas veces ya le pegaste? Y es la primera vez porque yo no sabía. Ujú. Yo no le quería pegar, ahora le pego. Ujú. Entonces él dijo, bueno, ahí está el tema. Eso, cuando no lo has hecho hasta ahora, no le pegues. Y si le pegues, te va a escapar de la casa. Ujú. Porque ya creció Ujú. a gran medida. Y ahora quieres ponerle de esa manera límites, no, ya es tarde. Tal vez no se habría expresado claro en sus charlas, ¿verdad? Pero cuando no ponemos límites a los chicos, esto es muy duro para la criatura misma y también para los padres. Y para la sociedad. Sí, totalmente. Las consecuencias pueden ser graves y de hecho hay estadísticas que muestran que padres que han vivido por el camino correcto, con límites, con educación, con sus hijos, en comparado con padres separados, divorciados, hijos abandonados, las estadísticas muestran claro que la delincuencia y las cárceles están llenos, la mayoría, ¿no? La mayoría de los hijos que han crecido en un hogar sin límites, sin educación, sin papá y mamá, cada uno hacía lo que quería y como quería, ¿no? Cuando hablamos de eso, Enrique, la pregunta es ¿cuándo? ¿Cómo empezar a poner límites a los hijos? Según su edad, según las diferentes etapas de vidas. El doctor Dobson es un
un personaje muy conocido por muchas familias. Sí. Y a él se le hizo una vez en una entrevista esa pregunta, ¿cuándo yo debo empezar a poner límites a mis hijos? Él dijo 20 años antes de nacer. Entonces el entrevistado, o sea, que le entrevistó, digo, ¿y cómo? Si no nació todavía. Entonces empezó a explicar, los padres deberíamos haber vivido con límites. Sí. Y cuando tengamos nuestros hijos, que ahí ya estemos listos para transmitir a nuestros hijos eso. Quiero compartir ahí una pequeña historia de un padre cuando hablamos de cuándo empezar. Su hija tenía apenas 2 semanas. En un momento dado, él llora. Bueno, los padres que eran nuevos, que no sabían mucho de educación, qué hacer, pero alguien les había dicho, si el pañal está seco, si no tiene hambre y si no tiene fiebre, debería dormir, o sea, no debería llorar. Entonces revisaron todo eso, tenía su pañal seco, había tomado recién su leche, no tenía fiebre, entonces, pero lloraba, y 2 semanas tenía. Entonces el papá le aprieta bien fuerte en sus brazos, le mira a sus ojitos, le llama por su nombre, que seguramente ya escuchó unas cuantas veces, y le dice, cállate. Y le da unas palmitas por su pañal, pero no sintió la criatura nada, porque era por el pañal, no. Pero la mirada del papá en sus ojitos y ese golpecito, la nena se empezó a callar, miró bien fijamente a su papá y seguramente pensó, este tipo de papá me tocó a mí. Lo que pasó es que se durmió en paz, terminó el pleito. 2 semanas. Entonces, cuéntame ese ejemplo, que cuando hablamos de cuándo empezar, yo creo que al nacer hay que empezar. Y un señor me contó una vez, me dijo, después de una charla, me dijo, yo creo que después de 3 años yo puedo empezar a educar, a poner límite a mis hijos. Y le dije, Señor, ¿quieres que te diga algo? Sí, has perdido los mejores años. Si son 3 años y quieres empezar, ya perdiste los mejores años de educar. La Biblia dice también en Proverbios 19:18, disciplina a tus hijos mientras haya esperanza. De lo contrario, arruinarás sus vidas. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces se le deja. Yo cuántas veces escucho madres decir, no entiende, es criatura. No es cierto. La criatura entiende muy, muy temprano lo que es límites, lo que se tiene que hacer. Por eso cuando es muy pequeña todavía le decimos no toques, es caliente el horno, no vaya a tocar. Y nosotros tuvimos la costumbre de, si le habíamos dicho 2 o 3 veces, si no quiere entender, entonces que toque. Va a ser un tiempo de curación, pero que toque. Entonces ahí aprende, ¿verdad? Ahí aprende la consecuencia de desobedecer. Entonces, a esa pregunta, ¿cuándo empezar? Al nacer, inclusive algunas madres quieren decir en el embarazo ya hay que disciplinarle. O sea, muy temprano, no es que tiene que tener tantos meses ni tantos años para comenzar. Se debe empezar muy temprano a la criatura con la disciplina, con poner límites. Totalmente, los padres tienen que empezar estudiando, leyendo, tomando cursos y sabiendo cómo lo quieren hacer. El comienzo de la disciplina de nuestros hijos es cuando papá y mamá saben y están informados, y están preparados y están de acuerdo desde pequeño las etapas como lo quieren hacer, ¿no? Esos límites, como dijiste, en el vientre empiezan con el amor, la afirmación, la aceptación que papá y mamá dan, esa seguridad que el bebé siente en el vientre de su madre. Aquí hay un lugar seguro, aquí hay un lugar de amor, ¿sí? Aquí hay un lugar de bienvenida. Y nace de esta manera. Son hijos que a medida que las etapas van creciendo, van a ir aceptando la disciplina de los padres, ¿no? Totalmente. Y habías tocado un poco un tema antes de
que hay divorcios, de que hay peleas matrimoniales, todo eso. Por supuesto, ahí la educación, poner límites es muy complicado. Yo siempre suelo decir, nunca digas a tu hijo algo, no hables mal de tu pareja, de tu papá, de su papá o de su mamá. Y he preguntado también hijos donde los padres se divorciaron, y suelo escuchar lo siguiente, que los hijos dicen, no, pero aunque yo vi cómo papá pegó a mamá, yo no quería que venga la policía, yo no quería que le hagan algo a papá porque era mi papá, es mi papá, hizo mal, sé que hizo mal, pero tal vez mamá le provocó también, ¿verdad? Entonces, los chicos, por eso se hizo una encuesta de eso en Estados Unidos, de cuál es el mayor temor de la criatura hasta los 5 años. De los chicos, más de 1000 chicos fueron entrevistados a los 5 años. Interesantemente, el mayor temor de los chicos fue: papá y mamá se van a separar. Entonces, cuando hablamos de poner límites en el hogar, primero necesitamos arreglar el matrimonio. O sea, ahí tiene que haber una firmeza y un acuerdo. Que no yo pongo un límite y mamá pone otro. O sea, si el chico dice, bueno, papá no permite, pero mamá va así, o al revés, ¿verdad? Entonces, hace poco, en un ejemplo escuché justamente de eso, dice una, vamos a irnos. No, ya pregunté a mamá. ¿Y qué dijo? Y dijo no. Y preguntarle otra vez, dijo el otro. Y le miró al chico, eran chiquititos. Le miró y dijo, bueno, ¿sabes quién es mi mamá? Así le dijo. Sí. Ya lo tenía claro. Ya no voy a preguntar. Por no significa no. No es no, y va a haber consecuencias si vuelve a preguntar. Entonces el otro chico sabía en su casa, sí. Le pregunto una vez, le pregunto 2 veces, 3 veces y finalmente afloja. Un poco de manipulación. Sí, algo de manipulación y ahí funciona. Y nuevamente el Dr. Dobson habla de esta parte. Dice, una vez él estuvo en el supermercado y vio justamente que un chico estaba pateando, gritando y quería por lo visto una cosa que mamá le compre. Y la mamá se sentó abajo para que estén del mismo nivel. Y eso es algo muy interesante y muy importante, que no le gritemos de arriba, sino que nos sentemos y que estemos en un nivel de ojos con la criatura, le miremos a sus ojos. Y ahí le habló un rato y se calmó el chico. Después se fueron a la caja y él le admiró cómo puede ser eso. Entonces en la caja volvió a hacer lo mismo. Nuevamente la mamá se sentó y le habló un rato y ahí ya ellos se acercaron, él con su esposa, el Dr. Dobson, y dijo, eso voy a ver qué es lo que le dice ahí. Entonces le dice la mamá, mi hijo, le dijo su nombre, le dijo, ¿vos sabes lo que va a pasar en casa por lo que hiciste acá? Sí, mamá. Y sabes lo que te voy a decir ahora, si vuelves a hacerlo, esta consecuencia va a ser doble. Sí, mamá, dijo. Se tranquilizó, no hizo más ningún barullo, totalmente tranquilo. Entonces el doctor dijo, señora, yo te puedo pedir permiso para poner eso en mi libro. Y conversaron ahí. Y era algo tan lindo. El chico sabía perfectamente. Y ahí también vamos a otro tema. El chico no es que no tiene la posibilidad de expresar sus emociones, su frustración, porque quiere. Entonces no es tan malo que él expresa su frustración, pero el límite está. Totalmente. Y tiene que saber cómo, ¿no? Totalmente. Esta es nuestra propuesta, la educación, los límites en el hogar. Tomar a los hijos como un regalo, como algo que Dios nos presta para prepararlos para este mundo, pero hacerlo siempre con amor. Siempre con amor, y cuando no lo logramos necesitamos reconocer y pedir perdón. Porque una y otra vez como padres no acertamos. No logramos hacerlo con amor, con autocontrol. Entonces tenemos que dialogar, tenemos que conversar y tenemos que pedir perdón. Porque como padres vamos a fallar en esta caminata de poner límites en el hogar para con los hijos. Enrique, un oyente pregunta, ¿es correcto? ¿Está bien que yo le obligue a mis hijos a ir a la iglesia?
justamente está preguntando a tiempo porque justamente entramos en eso de las etapas diferentes. Ujú. Em, Me hace recordar un pastor famoso argentino dijo que ellos en su casa tenían que ir a la iglesia. Ujú. Eso era una pregunta. Y un día él le dice a su mamá, mamá, hoy no tengo ganas de ir al culto. Y le sorprendió la respuesta de su mamá, dijo, está bien eso. Ujú. Ah, dijo él, entonces no tengo que irme al culto. Sí, pero te vas sin ganas. Hoy te vas sin ganas. A veces a nosotros nos toca ir sin ganas al culto. Sí, hasta los adultos no queremos ir muchas No, veces al culto. ay, que- Es una muy buena pregunta. Yo siempre sostengo que cuando la criatura es criatura pequeña, cuando es niño, niña, debo obedecer sin preguntar. Pero quiere ir al culto cuando es pequeño. Por eso, Sí. en esa etapa, los chicos, hoy es día de culto, nos vamos y punto, ¿verdad? No hay preguntas. Ahora, ¿cuándo empieza el problema? Normalmente empieza cuando crecen, Sí, en la en adolescencia. la adolescencia. Y ahí deberíamos revisar constantemente también en la iglesia, lo que hemos sido pastor, lo que somos Sí, pastor, qué hay en la iglesia para la criatura. totalmente. Yo veo muchas veces que muchas iglesias no tienen nada para los adolescentes, no tienen una prédica para adultos. Ujú. Para ellos no hay nada. Ujú. Entonces están aburridos ahí. ¿Qué van a hacer ahí? Pero hay que obedecer, hay que Ujú. estar ahí. Entonces, por eso he puesto justamente este tema, las diferentes etapas. Cuando nuestros hijos llegan a la adolescencia, debemos conversar, estar dispuestos a escuchar a los chicos sobre los límites en el hogar. Mientras que son chicos, se obedece y punto. Pero cuando crecen, ellos ya empiezan a tener muchos cambios físicos, tienen cambios de amigos, ellos piensan también a pensar y llega un momento de adolescencia, si papá hasta ahí era el héroe, la mamá de repente ya no quieren estar en público con ellos, tienen vergüenza de sus padres y después están en una etapa muy difícil, pero es esa etapa donde ellos toman muchas decisiones para su vida. Sí. Entonces, concretamente a esa pregunta, ¿debería yo obligar a mis hijos a ir al culto? Ahí yo no quisiera decir sí o no, Mm. sino mire la etapa en que está tu hijo, qué hay en la iglesia, Ujú. conversar con el hijo, Mm. conversar. El evangelista conocido Billy Graham dijo, cuando él había estado en el culto, todos los cultos que ellos tenían, y eran esos pentecostales que tenían todos los días el culto, él había intentado no ir al culto, Mm. pero su papá había dicho, cuando tengas 18 años vas a Mm. decidir lo que quieres hacer, Mm. pero ahora, mientras que estás bajo mi techo, acá la familia se va al culto. Mm. Entonces él dice, feliz de la vida, él se mudó a otra ciudad, en una universidad, y primer pensamiento que tenía, no ir al culto. Iba a descansar un domingo de ir al culto. Y él dice, de repente se despertó en el culto. Había buscado una iglesia sin darse cuenta y estaba en el culto sin darse cuenta que estaba en el culto. Mm. Y dijo, pero yo no quería ir al culto. Mm. Me fui ahora solo, por mi decisión solo, tan acostumbrado de irme y me fui. Ahora, cuando los chicos crecen, yo creo que hay que conversar, hay que ver también, hablar con los pastores, con la directiva de la iglesia, qué hay para los chicos, Ujú. para que ellos quieran ir al culto, ¿verdad? Ujú. Para que de repente sus amigos, hay algunos que ni siquiera, la iglesia de repente es pequeña, no tienen amigos, ahí sus amigos todos no son de la iglesia, entonces ¿qué va a hacer ahí? Entonces hay muchas cosas que revisar ahí, ¿verdad? Totalmente. Pero cuando son chiquititos, la familia va al culto y los chicos también quieren irse, ¿verdad? Y si normalmente desarrollan eso desde chiquitos, ir al culto como familia en una iglesia, a no ser que se mudan en esa edad de adolescencia o algo así, pero ya se forman relaciones, ya se forman conexiones en la iglesia y los hijos quieren ir por ejemplo, hablo de mi propia experiencia, mis hijos quieren ir a la iglesia. Inclusive a veces cuando nosotros como padres de repente decimos, ok, este domingo vamos a quedar en casa. Ellos han llegado y preguntado, ¿y nosotros podemos irnos? ¿Sí? Qué bueno. ¿Por qué? Porque ellos tienen relaciones en la iglesia. Sí.
Ellos no van por el culto a la iglesia. A la adolescencia hay que ser sincero que la mayoría no va precisamente por la prédica, por las canciones, todo, pero va para encontrar sus amigos, para compartir, y de repente va avanzando y ya les gusta una charla, ya les gusta eso, ya se sienta en parte. Entonces yo propongo a los padres lo que estás mencionando y quiero reafirmar. Necesitamos negociar con los hijos sobre todo lo que dijiste a partir de la adolescencia adelante. Negociar, convencer, hablar, escuchar, preguntar qué yo como papá, mamá puedo aportar en la iglesia, lo que mencionaste, para hacer un ambiente de bienvenida para ellos. Esa obligación, tú tienes que irte y eso puede causar herida en el corazón de los hijos, ¿no? Entonces se negocia, se conversa, se hace acuerdos. Un domingo pueden decir, ok, el tal domingo vamos a quedar en casa, vamos a hacer un domingo en familia, vamos a leer algo de la Biblia aquí en casa, vamos a orar, vamos a comer algo, vamos a salir. Negociar con los hijos donde todos salen ganando para que no se amarguen, para que no se enojen contra lo que es toda la iglesia y contra lo que es de los padres, ¿no? Sí, ahí los padres tenemos que entender que no estamos perdiendo autoridad sobre nuestros hijos cuando conversamos con ellos, incluso sobre los límites. Muchos padres de repente se sienten frustrados porque aquí yo soy el que manda y los hijos van a obedecer. Esto funciona cuando son chiquititos. Sí. Pero cuando crecen no es ninguna, tampoco es aflojar las reglas. Sí. No hablamos de ya no tomar consecuencias. Al contrario, las consecuencias cuando son diferentes nomás las consecuencias. Un suceso que siempre me llamó la atención en Luque pasó eso literalmente. Un papá había dicho, mi hijo, si no vas hasta las 11 en casa, el vehículo no va a tener rueda. Tu coche no tendrá rueda. Y el hijo habrá pensado, ¿no? ¿Y cómo va a hacer eso? Pero él lo desobedeció una vez y le tuvo paciencia al papá, le advirtió por segunda vez, pero volvió a las 1 de nuevo. Y había sido que el papá se había mantenido despierto y cuando el hijo se acostó, se durmió, entonces se fue, le quitó toda la rueda de su coche, le puso sobre troncos ahí en el garage. El hijo, como estaba muy cansado porque había llegado tarde y tenía que estar a las 7 en la facultad, encima tenía examen, entonces así rápido desayunó algo y corrió al garage para ir a la facultad. Y se mete, ni se da cuenta que no tiene ruedas, se mete en su vehículo, le arranca y le mete con todo y no sale de la garage. Entonces él sale afuera y mira y ve que literalmente no tiene rueda. Pero el chico no se da cuenta de lo que había pasado y le grita a su papá, acá había ladrones y robaron todas las ruedas del vehículo. Y su papá con un semblante tan tranquilo le mira. Entonces le parece muy raro al hijo, pues, ¿cómo que papá está tan tranquilo si se nos robó? Sí. Y ahí de repente le viene el mensaje. Consecuencia. Dice el chico, sí, ya tenía 22 años. Sí. Dice, sí papá, me acuerdo. Sí. El vehículo iba a tener rueda. Y dice, pero, y quiere dar sus excusas que tiene examen, entonces, pero, no, dice papá, acá no hay pero. El coche hoy no tiene rueda. Ya habíamos dicho, ya habíamos conversado y no tiene rueda. Entonces ¿y qué voy a hacer? Y tenés 2 patitas, puedes correr. Entonces él corrió, sudado, vino a la facultad para rendir, ¿verdad? Entonces no estamos hablando de aflojar las consecuencias, de aflojar los límites, sino conversar. Muchas veces estas limitaciones que funcionaban antes no funcionan cuando crece el chico, ¿verdad? Porque es diferente, piensa diferente, ya es maduro, ya sabe lo que es consecuencia. Entonces hay que conversar esas consecuencias. La misma cosa para ir a la iglesia. Hay que conversar eso con la criatura, y especialmente cuando ya está con cierta edad, ¿no? Totalmente. ¿Con qué nos quedamos? ¿Qué pueden hacer los padres cuando los hijos desobedecen los límites? Yo quiero escuchar, estoy expectante. Yo puse 2 palabras. Huir. Aplicar consecuencias. Totalmente. Aplicar consecuencias. Si los hijos en casa no aprenden que la desobediencia trae consecuencia consigo, lo deberán aprender afuera y duele mucho. Es mejor aprenderlo en casa. El famoso mi ley que hoy día dice, el que hace paga, ¿verdad? Sí.
Entonces, es un dicho que se volvió viral ahí. Cuando los hijos desobedecen, Sí, debe haber consecuencias. sí, Y aunque a veces a nosotros nos duele eso, sí, nos duele como padre, queremos mucho a nuestro hijo, pero ese es para su bien, no es para hacerle un castigo, para hacerle un favor, no, es para su bien, para que él aprenda que el día de mañana esto va a ser así también. sí, Él cruza luz roja o no respeta la franja amarilla, se encuentra con la policía y ahí va a encontrarse con algo. sí. Entonces es mejor que lo aprenda en casa, que ahí aprenda la corrección. Dice Proverbios 29:15, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido o mimado avergonzará a su madre. Entonces, por la pregunta, ¿qué hacemos si los Sí. padres, si los hijos desobedecen? Consecuencia. Y como dijiste, Enrique, en mi caso, a mí me duele demasiado. O sea, eso es lo que estamos conversando, lo aplicamos, yo doy consecuencias, pero yo puedo pasar una noche con un mal sueño cuando tuve que en un día mantenerme firme. Y de hecho en esos días me tocó vivir eso en casa. Mantenerme firme y aplicar una consecuencia a un hijo. O sea, es un dolor a veces tan grande, tan duro, que te escondes para ir a derramar unas lágrimas y procesar lo que tuviste que decidir, y tenés unas ganas tremendas de volver y sacar la consecuencia y decir, ok, vamos a dejarlo nuevamente así. Pero yo prefiero que ese dolor lo tengamos, o sea, lo tenga yo en el corazón, que sea un dolor por aplicar una consecuencia en casa, que un dolor por tal vez estar airrado y perder el control, o un dolor que el día de mañana, como dijiste, el hijo se pone grande y entonces vendrá una consecuencia donde ya no más papá lo aplicó, sino que la ley, la justicia, la ley de la vida, las calles, la vida afuera, aplica sobre la vida de los hijos, ¿no? Entonces, ese dolor puede ser grande, pero mejor tenerlo mientras el hijo está en casa, estamos en este proceso, que el día de mañana, porque va a ser peor, ¿no? Sí, la Biblia nos exhorta a los hijos de que debemos honrar a nuestros padres, Sí, pero esta enseñanza de honrar debemos enseñarle a los hijos, porque si nosotros no hemos educado a nuestros hijos, no nos van a honrar. Más bien, como acabamos de leer, van a pasarnos vergüenza. En mi época de escuela, cuando nosotros habíamos ligado en la escuela, en casa no había una discusión por eso. O sea, los padres se dieron cuenta y a veces preguntaron cuál era el problema, pero nunca hemos tenido ese apoyo de los padres contra el profesor. Porque ellos sabían, si ligan sus hijos es por algo. Algo hicieron, ¿verdad? Totalmente. Y justamente escuché la pasada por esa misma emisora un educador preocupado por eso. Él dice, hoy día muchas veces el chico se encuentra con los límites en la escuela y vienen los padres enojados, no por eso, sino enojados por los profesores, porque le trataron mal a su hijo. Sí, Pero no preguntan qué pasó. sí, Entonces, yo creo que ahí debemos, como adultos, tenerlo bien claro. Si ya se le aplicó algo, es porque algo no funcionó en casa o algo pasó ahí que necesitaban aplicar, ¿verdad? totalmente, totalmente. Estamos en la recta final. No sé si vamos a la última pregunta que hemos preparado, ¿sí? Nosotros como Radio ZP30, recordando este año, hemos declarado el año de la familia. El Departamento de Consejería ya ha tenido en años anteriores, mantenemos año tras año el lema Construyendo mi familia. Y programas como este es en pro de la familia. Nosotros queremos trabajar, apoyar, dar nuestro grano de arena para que la familia sea construida conforme el plan de Dios. Entonces, Enrique, nosotros podemos cometer errores. ¿Podías mencionar algunos de los más comunes cuando educamos a nuestros hijos, o en el sentido cuando ponemos límites? Ahora la pregunta va a nosotros, ¿verdad? Yo estaba diciendo esa pregunta a mi esposa, si a vos te preguntaran eso, Sí.
tu experiencia que tenés. Sí. Y a mi esposa siempre veo como un ejemplar en cuanto a la educación de los chicos. Era muy guapa en eso. Y ella dijo, primero, mi mayor error fue reaccionar sin pensar. O sea, hay una falla y ya reacciono por mi instinto. En vez de esperar y mirar la situación y tener un poco de paciencia y ahí vamos a ver qué hacer, ya tomar una acción e inclusive ponerlo en castigo que después me arrepiento. Entonces, eso puede ser un gran error que cometemos como padres, y yo me incluyo en eso, de que reaccionamos muchas veces sin pensar. Y el segundo punto, con lo cual yo siempre he luchado porque lo había leído, estudiado y tenido en cuenta, es cuando llegamos de repente a una disciplina fuerte con nuestros hijos y llegamos a eso donde tenemos que aplicarlo incluso un castigo físico, reciben cinto. Entonces, que nunca sea que yo derrame mi ira ahí sobre mi hijo. Que esto sea con amor, que eso sea para el bien del hijo y no porque yo estoy frustrado, no porque yo estoy enojado, yo voy a descargar mi ira sobre mi propio hijo, ¿verdad? Eso es una falla que podemos tener, ¿verdad? Que de repente me dio tanta rabia lo que hizo mi hijo o mi hija, entonces me descargo pegándole, ¿verdad? Eso creo que es otro error que muchos padres cometen y por eso también muchos hijos son rebeldes. Porque se dieron cuenta que no fue para su bien, sino fue porque papá estaba muy enojado por mamá. Entonces, esto podría ser otro. Y en tercer lugar, lo que yo me marqué también es, un gran problema es no ser firmes en la consecuencia. Hemos puesto la consecuencia, le hemos dicho a nuestros hijos, esto va a ser la consecuencia, pero al final no estamos aplicando. Y justamente un padre habla de eso. Él había llevado a su hija de 3 años a la cancha de fútbol y él, por supuesto, entusiasmado en el partido. Su hija, claro, que se fue con su papá con mucho gusto porque había mucha gente, muchas cosas nuevas que ver. Entonces, pero lo que menos le interesó a la hija era el partido y no tenía ni equipo, no era ni fanática de ningún equipo. Entonces, él quería bajar del regazo del papá y el papá dijo, bueno, puedes bajar, pero hay una raya ahí que ves que es pintado, ahí no puedes pasar. Entonces él dice, ¿qué hizo mi hija? Se fue a esa raya. Tenía mucho espacio, en las graderías había espacio, había mucho espacio para recorrer, pero se fue a esa raya y pisó esa raya. Y yo le había dicho que no pise esta raya. Pisó esa raya y me miró. Entonces él dice, yo tenía 2 opciones. A hacerme el, como bien se dice, el ñempotahui, no vi nada, o mirarle a mi hija con seriedad. Lo que él hizo es, le miró con una mirada fija y su hija retrocedió. Pero él dijo, yo podría mirar al otro lado, mirar al partido como si no de mi... Yo sabía bien lo que estaba haciendo mi hija, pero para no ser dura con ella, para dejarle más libertad, miro al otro lado y bueno, si pasa, pasa. Eso es lo que pasa muchas veces, he visto muchas veces eso, cuando cometemos este error de hacernos los ciegos, los desentendidos, no vimos nada y eso perjudica a la criatura. Totalmente. Vamos a la recta final, los minutos que nos sobran. ¿Te gustaría mencionar algunas palabras todavía? No, solamente agradecer a las personas que se están conectando. Hay mucha gente, o sea, en mi teléfono personal hay muchas reacciones y mucha gente felicitando por el programa y deseando las bendiciones. Gracias por tantos oyentes que nos están escuchando y también animando a los padres que se sienten tal vez después de escuchar el programa, se sienten frustrados, se sienten, bueno, yo no hice mi parte. A veces suele decir, bueno, tus hijos ya salieron de casa, hazlo con los nietos. Aplica eso a tus nietos, tenés oportunidad para tener nietos. Y muchas veces, y también debemos perdonarnos a nosotros mismos. Es muy importante que si hemos cometido errores, no lo hemos hecho bien,
nos sentimos culpables, de balde vamos a ir adelante en la vida si seguimos con esa culpabilidad. Debemos perdonarnos a nosotros mismos. ¿Cómo poner límites en el hogar? Ha sido nuestro tema hoy. ¿Ibas a decir algo más? Sí. Estamos. Sí. Vamos a invitar a los oyentes para orar con nosotros. Yo quiero guiar en este tiempo de oración. Oremos juntos. Amén. Buen Dios, te damos gracias por este momento de diálogo que hemos tenido aquí juntos con Enrique. Gracias por su vida, gracias por su familia, por su historia, por su esposa, por su matrimonio, sus hijos, por la historia de ellos contigo, y ha sido fiel para con él. Gracias porque ha cumplido el día de ayer 1 año más de vida, y nos unimos para bendecir la vida de Enrique y bendecir este próximo año de vida que ha empezado el día de hoy. Que puedas regalar tu paz, tu presencia, tu amor, tu dirección, tu presencia para con él y su familia. Estimado oyente, en este momento oramos por tu vida también. Oramos por tu vida personal, si eres casado, por tu matrimonio, por tus padres, si tienes hijos, por tus hijos, tus hermanos, por toda tu familia. Querido Dios, reconocemos que como padres hemos fallado una y otra vez. Te pedimos perdón y nos unimos con nuestros oyentes en este momento para suplicar que nos des sabiduría, discernimiento y firmeza y mucho de tu amor en el momento de acompañar a los hijos que tenemos para acompañar. Pedimos por tus bendiciones sobre nuestra vida, sobre nuestro hogar, sobre nuestro día a día, y que puedas inundar nuestros corazones con tu paz, con tu presencia, con tu Espíritu Santo, que puedas alzar tu rostro sobre nosotros y que puedas sonreír sobre nosotros, puedas inundar nuestro ser, y así podemos llevar esta bendición a las personas que nos rodean en el día a día. Amén. Pedimos por tus bendiciones para la semana siguiente, y eso lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Amén. Camino al Padre y verdad eres tú, Cristo. Querido Enrique, muchas gracias. Dios bendiga tu vida y tu familia. Amén. Gracias, audiencia, por estar con nosotros y hacerles recordar que tal vez no pudieron escuchar todo el programa. Hay muchas formas de volver a escucharlo. Totalmente, totalmente. Estimado oyente, también para ti, muchas bendiciones. Un abrazo grande, un buen fin de semana, y que realmente los preparativos para la Semana Santa que está entrando pueda ser agradable, pueda ser hermoso, puedan ser días de paz. Muchas bendiciones.